Hola, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Martín de Jesús López Contreras. Estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este podcast es para la materia de protección de datos personales. Mi matrícula es 2019-69708. El tema a desarrollar es la protección de datos personales en México. Para desarrollar el tema antes mencionado, haremos énfasis en el concepto de protección de datos personales, la evolución normativa del derecho a la protección de datos personales en México, los principios y deberes en materia de la protección de datos personales y las medidas de seguridad en los datos personales, concluyendo con la importancia de los datos personales en el orden jurídico vigente. Para hablar acerca de la protección de datos personales, primero debemos saber qué son los datos personales. Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables, nos dan identidad, nos describen y precisan. Un ejemplo de estos datos personales serían nuestra edad, nuestro domicilio, el número telefónico, el correo electrónico personal, la trayectoria académica, laboral o profesional, el patrimonio, el número de seguridad social, el CURP, entre otros. También existen datos personales más sensibles o delicados, como es el caso de nuestra forma de pensar, el estado de salud, el origen étnico y racial, las características físicas, ADN, huellas digitales, etc., la ideología y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas o filosóficas, las preferencias sexuales, entre otros. Existen diferentes tipos de datos personales, entre los cuales destacan los de identificación, que sería el nombre, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, etc. Los laborales, que serían el puesto, el domicilio, correo electrónico y teléfono de trabajo. Los patrimoniales, información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos, egresos, etc. Los académicos, que serían la trayectoria educativa, el título, el número de cédula, certificados, etc. Ideológicos, que serían las creencias religiosas, afiliación política o sindical, la pertenencia a organizaciones de la sociedad civil o asociaciones religiosas. De salud, serían el estado de salud, el historial clínico, enfermedades que se padecen, la información relacionada con cuestiones de carácter psicológico o psiquiátrico, las características personales, que sería el tipo de sangre, el ADN, la huella digital, entre otros, características físicas, que sería el color de piel, la iris y cabellos, señales particulares de la vida y hábitos sexuales. La importancia de los datos personales. En la era de las comunicaciones, el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual, lo mismo para el sector público que para las empresas, las cuales se utilizan para el desarrollo de sus actividades cotidianas, tales como la venta de bienes, libros por internet o un coche en una agencia, la contratación de servicios, análisis clínicos, un seguro de vida o la inscripción a una escuela, la oferta de empleo, al presentar el currículum o llenar una solicitud laboral. Por ello, el artículo 16 de nuestra Constitución reconoce ya el derecho fundamental a que los datos personales sean protegidos y por ello todas las personas físicas o morales que cuenten con bases de datos, escuelas, hospitales, médicos, aseguradoras, empresas, etc., están obligados a seguir ciertas reglas que garanticen su uso adecuado y seguro. Dichas reglas están contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. La protección de datos personales surge con la sociedad de la información en el mundo industrializado durante los años 70. Se convirtió en la política pública adoptada frente al creciente uso de las tecnologías de la información. Estas tecnologías habían demostrado su gran capacidad de producir riqueza a partir del uso de la información personal. Al mismo tiempo, también habían demostrado que los gobiernos podían utilizarlos para invadir la vida privada de los ciudadanos y ejercer un mayor control sobre ellos. El artículo 16 de la Constitución mexicana reconoce el derecho a la protección de los datos personales y le confiere a las personas el control sobre su información personal y faculta al individuo a decidir quién, cómo, cuándo y hasta qué punto se utilizará su información personal. De ahí que tanto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales como en la Ley General de Protección de Datos Personales
en posesión de sujetos obligados, se garantiza el acceso a los derechos ARCO, que son el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición. En México, la protección de datos personales se encuentra reglamentada y protegida por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Por su parte, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares establece en su artículo 1: la presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Los principios y los deberes en materia de protección de datos personales hacen legítimo el tratamiento de los datos personales y deben asegurarse a lo largo de su ciclo de vida en todas y cada una de las fases de tratamiento de los datos personales, es decir, desde que se obtienen o recaban, ya sea del propio interesado o no, hasta que finalmente son destruidos, eliminados o borrados. Los principios son licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad, responsabilidad. Los deberes son la confidencialidad y la seguridad. El principio de licitud. La licitud como principio de la protección de datos personales significa que el tratamiento de los datos personales se tiene que hacer siempre de forma lícita y legítima, con apego a la normativa aplicable y conforme lo acordado entre el responsable del tratamiento y el titular de los datos personales, bajo los términos establecidos de manera que se cumpla con la expectativa razonable de privacidad. El principio de consentimiento, según la definición dada en la fracción cuarta del artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, se entiende como la manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos. Por consentimiento, según la definición dada en la fracción tercera del artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, se entiende la manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos. El principio de información es otro de los fundamentales, ya que a través del mismo el responsable del tratamiento informa al titular de los datos personales, entre otros aspectos, sobre qué datos personales obtiene y para qué los va a tratar. Este principio está vinculado con otros principios relevantes, tales como los de finalidad, calidad y consentimiento. El principio de calidad. La calidad de los datos personales como principio significa que estos deben ser correctos, exactos y completos, y estar actualizados según sea necesario con respecto a los fines para los cuales se hayan recopilado, tal y como indica, entre otros, el informe de la OEA. El principio de finalidad. El dictamen con proyecto del decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares se refiere a este principio, indicando que la manifestación esencial de la protección de la privacidad en relación con el tratamiento de los datos personales se funda en que el tratamiento únicamente sea llevado a cabo en el ámbito de finalidades determinadas, explícitas y legítimas, relacionadas con la actividad del responsable. Junto con esta regla general se ha venido reconociendo la posibilidad de proceder a este tratamiento para otros fines, siempre que los mismos no sean incompatibles con los que motivaron el tratamiento inicial del dato. El principio de lealtad, como indica la guía del INAI, para cumplir con los principios y deberes de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, los datos personales tienen que ser tratados por el responsable de manera lícita y leal, lo que supone que tiene que actuar con apego a las leyes en general y en lo particular a la normativa sobre protección de datos personales. El principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, como explica el informe de la OEA relacionado con la necesidad y minimización del tratamiento de los datos personales, implica que quienes tratan datos personales los deben usar solamente de una forma acorde con los fines expresos de la recopilación. Por ejemplo, cuando sean necesarios para proporcionar el servicio o el producto solicitado por la persona. Asimismo, los recopiladores y procesadores de los datos deben seguir un criterio de limitación o minimización de acuerdo con el cual deben hacer un esfuerzo razonable para cerciorarse de que los datos personales que manejan correspondan al mínimo requerido para el fin expreso.
El principio de responsabilidad. El informe del CGI y de la OEA incluye entre sus principios también el de responsabilidad, sobre el que indica con carácter general que los controladores de los datos adoptarán e implementarán las medidas correspondientes para el cumplimiento de estos principios, de forma que la responsabilidad de quienes tratan los datos personales es fundamental para la protección efectiva de los derechos individuales de protección de la privacidad y de los datos. Las medidas de seguridad en el contexto de datos personales buscan proteger en todo momento tres aspectos del ser humano: la confidencialidad, la privacidad y el derecho a la intimidad. El principio de responsabilidad se encuentra plasmado al día de hoy en el artículo 14 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, disposición que señala lo siguiente: el responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por esta ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aun y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. La implementación de medidas de protección o seguridad de la información en el contexto de la protección de datos personales está enfocada a cumplir los siguientes postulados. Se debe evitar la pérdida irremediable de los datos, la integridad y disponibilidad. El procesamiento o tratamiento de la información no debe permitir errores. Consistencia. La información no debe sufrir alguna alteración si no está autorizada. La confidencialidad. Las amenazas son cualquier circunstancia potencial que pueda afectar los procesos y expectativas de la organización. Para proteger esas expectativas se debe identificar, evaluar y prever qué amenazas pueden afectar su cumplimiento y ser capaces de medir, sea cuantitativamente o cualitativamente, la posibilidad y probabilidad de manifestación de estas amenazas. La importancia de los datos personales en el orden jurídico vigente. Para comprender la importancia del derecho de protección de datos personales, debemos mencionar el antecedente internacional más importante de este derecho. Este surge después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de que diversos instrumentos jurídicos internacionales, invocando la dignidad humana, reconocen el derecho a la no injerencia en la vida privada de las personas como un derecho humano. Estos primeros esquemas de protección reconocían el derecho a la vida privada y familiar como un derecho inherente a la persona, así como el respeto y la no injerencia en el domicilio y correspondencia. Los artículos de los instrumentos internacionales referidos son el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1966, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre del mismo año y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos del 4 de noviembre de 1950. Asimismo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, suscrita en Niza el 7 de diciembre de 2000. Si bien no encontramos un reconocimiento expreso del derecho a la protección de datos personales en los instrumentos internacionales antes mencionados, sí podemos afirmar que es en el desarrollo de los derechos humanos esta figura encuentra su antecedente más importante. Aunado al anterior, se debe decir que cada país ha optado por configurar el derecho a la no injerencia en la vida privada de las personas a través de distintas figuras jurídicas. Para el caso de México, consiste en un reconocimiento constitucional del derecho de protección de datos personales. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en el marco de los postulados de la doctrina europea y los esquemas de autorregulación y sectorización del sistema anglosajón. Dicho lo anterior, la recepción y reconocimiento del derecho de protección de datos personales en México tuvo que esperar hasta el 2002 con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fue el primer ordenamiento en reconocer el derecho de protección de datos personales para el ámbito público. Pero este fue solo una limitante al ejercicio del derecho de acceso a la información,
Posteriormente, en 2009, las reformas constitucionales de los artículos 16 y 73 constitucional otorgaron el reconocimiento pleno a la protección de datos personales como un derecho fundamental y autónomo. Asimismo, estas reformas dotaron de facultades al Congreso de la Unión para legislar en la materia. No obstante, se advertían dos grandes problemas. La legislación en materia de protección de datos personales en el sector público no garantizaba la totalidad de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y el segundo problema estaba relacionado a la falta de normativa que aplicara a la protección de datos personales en el sector privado. En este sentido, fue en 2010 cuando por primera vez se contó con disposiciones expresas que las empresas observarían para el tratamiento de datos personales en el sector privado, a través de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Finalmente, en 2017 se emitió la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, con la cual se terminó de armonizar la normativa en la materia en México. Así se tienen dos legislaciones específicas que dictan obligaciones, deberes, procedimientos, sanciones y recursos en la materia, tanto para el sector público como para el privado. En México existe un estudio de protección de datos personales entre usuarios y empresas de 2012, en el cual evalúan tanto a internautas mexicanos como empresas en territorio nacional. Proporciona una noción de los problemas y retos en el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y nos permite establecer los principales desafíos en torno al mismo. En este sentido, el 44% de las empresas evaluadas no poseen el conocimiento necesario sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en relación con el ejercicio de derechos ARCO. El 50% de las empresas evaluadas no tiene el conocimiento necesario para su atención y por lo tanto podrían ser acreedoras a una sanción por el incumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En el mismo tenor, el 30% de las empresas no conocen las acciones que han emprendido para realizar el cumplimiento de la citada ley, y del resto de empresas el 48% han emprendido acciones de capacitación de personal dentro de su organización, mientras el 20% han contratado a una empresa legal especializada en estos temas. Solo el 6% ha contratado a una persona especializada en la ley. No obstante, el 69% de las empresas consideran una ventaja comercial informar sobre el tratamiento de los datos personales de sus clientes o usuarios. Con ello se genera confianza y se distinguen de las demás empresas que ofrecen servicios similares. Sin embargo, el 50% de las empresas considera que el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales genera gastos adicionales. Es importante destacar que el 74% de empresas consideran que no se ha difundido apropiadamente el impacto de la ley en las empresas establecidas en México. Por lo anterior, se advierte que existe poca cultura de la protección de datos personales en posesión de las empresas establecidas en México, pues la legislación existente en algunos puntos se considera sobrereguladora y obstáculo de la innovación. En la mayoría de los casos no se vislumbra como un elemento generador de confianza para los clientes y usuarios de servicios ofrecidos ni motivo de inversión y consolidación de intercambio comercial. Para entender la dimensión que tiene el cumplimiento de disposiciones en materia de protección de datos personales en posesión de las empresas de servicios establecidas en México, debemos decir que el modelo mexicano es un modelo híbrido, resultado de la incorporación de la visión europea en la protección de este derecho y de algunos elementos de derecho anglosajón. Esto toda vez que la protección de datos personales en nuestro país se eleva al valor de un derecho humano, pero también reconoce esquemas de autorregulación y legislación sectorial, por lo cual se hace más complejo el cumplimiento en la materia. Las disposiciones en materia de protección de datos personales se encuentran señaladas principalmente en dos ordenamientos. El primero para el sector privado, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y de aplicación federal. El segundo para el sector público, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y de aplicación en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. No obstante, existen excepciones sectoriales para la aplicación de estas dos leyes, atendiendo, por ejemplo, así los datos son de carácter fiscal, financiero o clínicos. Lo anterior se traduce en que los operadores jurídicos deberán conocer un cúmulo de legislación que no refiere únicamente
a la materia en específico, sino a documentos de interpretación, de orientación o vinculatorios. Estos son emitidos por el Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, órgano garante de la protección de datos personales en el país. Ejemplo de estos documentos son, por ejemplo, la Guía para el Borrador Seguro de Datos Personales, las Guías de Atención a Solicitudes de Derechos ARCO, así como los criterios y resoluciones emitidas por este instituto. El INAI es el organismo público autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los datos personales, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. La protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes en el orden jurídico vigente se plantea mediante el interés superior del menor, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Miguel Cirello, en 1998, plantea que la noción de interés superior es una garantía de que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Así, este autor considera que esta noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por el otro. La protección de datos personales del menor se refiere a cualquier manejo directo de la imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan la identificación de niños, niñas y adolescentes en medios públicos o de comunicación, incluidos las denominadas redes sociales, sin que medie una autorización. Es considerado una violación a su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. Existen diversos instrumentos que otorgan directrices internacionales y nacionales para evitar que los niños sean susceptibles de una violación al derecho de protección de datos personales, entre los que destacan la Convención de los Derechos de los Niños, el Memorándum de Montevideo y, para el caso de México, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Este derecho también se plasma en la Declaración de los Derechos del Niño. El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime por todos los 78 Estados miembros de la ONU. Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución de 1386, Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía los principios, pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia, porque legalmente esta declaración no tenía carácter obligatorio. Por eso, en 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una convención sobre los derechos del niño. En conclusión, y de acuerdo con el estudio antes mencionado, nos damos cuenta de que en México no existe una cultura de conocimiento en torno a la protección de datos personales, lo cual a su vez facilita la violación tanto por el sector público como el privado de este derecho fundamental, lo cual no solo afecta a las personas que voluntariamente otorgan sus datos personales, puesto que dicho desconocimiento de la protección de datos personales también violenta los datos personales de niños, niñas y adolescentes, puesto que al ser menores de edad no cuenta con la capacidad de ejercer plenamente sus derechos. Por ende, el Estado debe crear las condiciones propias para que la gente que es ajena al conocimiento de las leyes conozca en particular un derecho tan importante como es la protección de datos personales. Eso sería todo de mi parte. De antemano, muchas gracias por escuchar este pequeño podcast. A continuación les presento la bibliografía con la cual fundamenté este pequeño trabajo. Espero les sea de mucha ayuda. Gracias por escuchar este pequeño podcast.